León Tolstoy, un hombre con una moral excepcional. Mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado, escribía el autor de Guerra y Paz en el cénit de su vida, cuando había alcanzado con sus libros riqueza y celebridad mundial. La desazón profunda que se apodera de Tolstoy parece conducirlo inexorablemente hacia el suicidio. Lev Nikolaevich Tolstoy nació en Yasnaya Poliana, la casa que poseía la familia, a 12 kilómetros de la ciudad de Tula, al sur de Moscú, el 9 de septiembre de 1828, según el calendario gregoriano, y el 28 de agosto, según el calendario juliano, por el que se regía la Rusia del siglo XIX. Escritor y reformador ruso que junto con Fyodor Dostoyevsky llegó a ser el más destacado representante de la novela realista en Rusia. Hijo del conde Nikolai Ilyich Tolstoy y de la caudalanda princesa María Nikolaevna Bolkonsky, fue el cuarto de los 5 hijos que tuvo el matrimonio. Quedó huérfano de madre cuando contaba 2 años y su padre desencarnó en 1837, cuando el pequeño Tolstoy contaba con 9 años. Por este motivo se fue a vivir con 2 tías suyas en la ciudad de Kazán, donde recibió la educación de 2 mentores masculinos que parece no le exigían en demasía. En 1843, Tolstoy entró en la Universidad de Kazán. Allí comenzó a estudiar en la Facultad de Letras, abandonando la carrera poco después para estudiar Derecho. Parece ser que no era muy aplicado en sus estudios e incluso se cree que, de no ser por la alta clase de su familia, no hubiese terminado con éxito. En el libro Adolescencia, el propio Tolstoy cuenta que, a los 16 años, cuando comenzó la universidad, carecía de toda convicción moral y religiosa. Era ocioso, bebía, jugaba a las cartas y le gustaban bastante las mujeres. Despreocupado de sus obligaciones como estudiante rico, vivió entre Kazán y San Petersburgo. Tolstoy vivió siempre entre la gran urbe y el campo. De la ciudad apreciaba el lujo y el derroche de la aristocracia. En cambio, por el campo sintió devoción, y era en este lugar donde la inspiración le llegaba, dando vida a sus grandes relatos. Cuando salió de la universidad, se refugió en la finca de su nacimiento. Parece ser que aquí tomó contacto con la miseria y el dolor de sus siervos y campesinos. Sin tener clara la idea de su futuro y fascinado por las aventuras de su hermano militar Nicolás, ingresó en el ejército, llegando a ser nombrado por su buen hacer oficial de artillería. En las fronteras del Cáucaso se enfrentaron con las guerrillas tártaras. Aquí descubrió un paisaje que guardaría en su memoria. En 1853, cuando estalló la guerra de Crimea, pidió ser destinado al frente, pero no compartía las ideas de los generales y se retiró al campo, donde decidió dedicarse a la escritura. Es en este intervalo de tiempo que comenzó a escribir. Sus primeras obras son la trilogía biográfica Infancia, Adolescencia y Juventud y Cuentos de Sebastopol, basada en sus experiencias en esta guerra, la de Crimea. En 1857 viajó durante un tiempo por varios países de Europa, como Francia, Alemania o Suiza, de donde trajo ideas pedagógicas que le hacen en 1859 abrir una escuela y fundar un periódico. Esta escuela estaba situada cerca de la casa Yasnaya, destinada a niños y adultos. No cobraba por la enseñanza que se basaba en el Antiguo Testamento y en la comprensión y la bondad, excluyendo los castigos físicos. Aunque fue imitada por otras, el gobierno la mandó cerrar a los pocos años por las reivindicaciones de libertad de palabra y contra la censura que el escritor promovía. También tuvo encontronazos con la Iglesia ortodoxa, pues negaba su liturgia, la riqueza de sus iconos y la hipocresía y frivolidad de los popes. Y también acusó al ejército de utilizar la violencia contraria a las enseñanzas de Jesucristo.
Por todo ello se ganó la enemistad del ejército, del propio zar y hasta de sus siervos, a los que había concedido la emancipación tras el decreto de 1861, que le miraron siempre con recelo. Meditaba sobre la muerte, pero el fallecimiento de su hermano Nicolás le conmocionó. En 1861 se trasladó definitivamente a Yasnaya Poliana, donde al año siguiente se trasladó su reciente esposa, Sofía Andreevna Berch, hija de un médico de Moscú, con la que tuvo 13 hijos. 4 de ellos murieron en la niñez o en la juventud y con quien compartió toda su vida. Sofía, con tan solo 18 años, se dejó deslumbrar por el hombre de 34, que con sinceridad le entregó su diario para que conociera de primera mano sus locuras y flirteos. Ella era negada y práctica, ideal para el temperamento de Tolstói. En los primeros años de matrimonio, Tolstói escribió la obra Guerra y Paz, un manuscrito que cuenta la historia de hasta 500 personajes en la invasión de Rusia por Napoleón en 1812. Guerra y Paz se publicó por entregas en la revista El Mensajero ruso en 1864 y se finalizó en 1869. Aquí vemos el papel importante de Sofía, que por la mala letra que tenía Tolstói pasaba los textos a limpio, necesitando una lupa para leer los garabatos de los márgenes cada vez que éste los corregía, llegando a copiar el gran manuscrito hasta 7 veces. Ella se ocupaba de los hijos, de presentar a las niñas en sociedad y de cuidar del patrimonio familiar. Esta obra le dio fama y renombre mundial, pero le parecía que los halagos que recibía era una forma de pecado, los consideraba vanidad y soberbia. Tras escribir en 1875 la obra Ana Karenina, sufrió una aguda crisis existencial. Entre 1880 y 1885 publicó 2 obras polémicas, ¿En qué consiste mi fe? Y Confesión. En ellas explicaba a Tolstói las causas de su alejamiento de la Iglesia ortodoxa y el origen de su cristianismo. La primera fue declarada muy perjudicial por la censura eclesiástica y confiscada por la policía. En Confesión habla de querer quitarse la vida. Igual suerte corrió su drama El poder de las tinieblas, cuya representación fue prohibida por la jerarquía ortodoxa. Tolstói, en el libro Confesión, cuenta las tentaciones suicidas que sufría. Quería perder la existencia, pero a la vez esperaba algo más de ella. Luchaba consigo mismo para no llevarlo a cabo. Dejó de ir a cazar para que tener una escopeta no le tentara, y él, un hombre con una vida plena, tiene que deshacerse de una cuerda que tenía en una habitación para no colgarse de un travesaño. Pero encontró la solución. Recordó que solo se encontraba bien en los momentos que creía en Dios. Tolstói se decía que sabiendo que Él existe, vivía. Y si no hubiera tenido la vaga esperanza de encontrarle, se habría matado. Una frase suya dice: conocer a Dios y vivir son la misma cosa. Él es la vida. Vive buscando a Dios y ya no habrá vida sin Él. Desde que llegó a esa conclusión, una luz brillaba dentro de él y se salvó del suicidio. Su biógrafo, Stefan Zweig, argumenta: hallar respuestas para estas preguntas, saber cuál debe ser su regla de vida y la de los otros, será más importante para Tolstói en los 30 años siguientes que la creación artística, su razón de ser, su tarea. Volvió a escribir novela en 1886 y lo hizo de la mano de La muerte de Iván Ilyich, donde se deduce que la caridad es el secreto de la salvación. Y casi 20 años después, en 1894, escribió otra obra religiosa, El reino de Dios está en vosotros, que sirvió de inspiración a uno de los grandes líderes espirituales, un joven llamado Mahatma Gandhi. Ambos mantuvieron correspondencia, cambiando ideas sobre la no violencia en los comienzos del siglo XX.
Existe una carta de 1909 de Tolstoy a Gandhi en la que se puede leer lo siguiente: en mi opinión, la fe en la reencarnación nunca podrá ser tan firme como la fe en la inmortalidad del alma y en la justicia y en amor de Dios. Se comenzó a observar el movimiento tolstoyano. Los seguidores de esta filosofía llevan una vida sencilla y simple, vegetariana, no fuman, no beben, algunos practican el celibato y se consideran cristianos pacifistas. Tolstoy predicó con el ejemplo de pobreza, trabajando como zapatero o repartiendo limosna. Se distanció de su familia porque representaba a la clase aristocrática que él tanto repudiaba. La obra Resurrección, publicada para apoyar a un grupo religioso de campesinos que no querían la guerra y pretendían vivir en una comunidad cristiana, hizo que en 1901 fuese excomulgado. Ya octogenario, atormentado entre sus criterios morales y su riqueza material por las disputas con su mujer, que no quería deshacerse de sus posesiones, quiso terminar sus días en un retiro humilde y se escapó con su médico y la menor de sus hijas, Alessandra, que compartían sus mismas creencias. El 10 de noviembre de 1910 dejó una carta a su esposa y a escondidas, en medio de la noche, se fue llevándose un pequeño equipaje con ropa blanca y algunos libros. A los pocos días de su ida sufrió un ataque pulmonar y tuvo que refugiarse en la casa del jefe de estación de Astapovo, hoy conocida como Lev Tolstoy. Avisaron a Sofía que, aunque llegó antes de la desencarnación del escritor, no quiso entrar a verlo para no perturbarlo. Pasó a verlo cuando el escritor se había marchado. Según su hija, sus últimas palabras fueron: «Amo la verdad». Está enterrado en su finca de Yasnaya Poliana. Aunque vivió en los años de la codificación kardeciana, él no conoció el mensaje que se transmite en ella. En sus obras como Ana Karenina y Resurrección incluye comentarios y escenas con las mesas giratorias, pero solo se limita a constatar el fenómeno. En cambio, existe un profundo misticismo y la asimilación del mensaje de amor incondicional de Jesús de Nazaret. En el mes de junio de 1961, el espíritu de Tolstoy se manifestó a la médium Ivonne do Amaral Pereira, diciéndole que quería escribir a través de ella. Según él, Ivonne había existido en Rusia y encontraba los recursos necesarios en su subconsciente. En 1963 se publica Resurrección y Vida, que lo forman 5 cuentos y 2 breves novelas ambientadas en la Rusia zarista. En 1973 salió a la luz la obra Sublimación, cuyo contenido son 4 cuentos escritos en 1963. Estos parece que le quitan remordimientos que comprometen su paz, que está perturbada por los suicidios literarios con los que finalizan los dramas ficticios de sus personajes y que pudieron incitar al suicidio a lectores sin ser, por supuesto, su intención. Tolstoy era un espíritu evolucionado, así que en cuanto llegó al mundo espiritual, comenzó a trabajar con los espíritus afines, para ayudar incluso inspirando al pacifista Gandhi, con el que mantenía correspondencia activa en los últimos años de su vida. Trabajó ayudando a rescatar a espíritus de la Primera Guerra Mundial, llevándolo a Roma, donde tiene una regresión. En ella se ve vestido con sotanas suntuosas y anillos de oro, dirigiéndose a un concilio donde él es el máximo exponente de la Iglesia, el sumo pontífice. En ese día, en esa reunión liderada por él, se decide hacer una alteración en el Nuevo Testamento, incluyendo palabras que conferían un nuevo significado, dando más autoridad a la Iglesia que él comandaba. Cuando termina, todos vienen a abrazarle y besarle el anillo y siente orgullo de ser partícipe de ello. Él cuenta que la noche en la que firma el concilio, en el desprendimiento, es alertado por espíritus superiores para que no lo haga
y le recomiendan que deje los escritos como están, pero no hace caso, ya estaba hecho y no lo deshace. Después de haber tenido esa visión, se siente arrepentido y desesperado. Entre el llanto que experimenta, siente que todo contra lo que luchó en su última encarnación, la riqueza, la desigualdad, la Iglesia y el clero, incluso no creyendo en las Escrituras, solo tenía una razón, y era que él mismo las había cambiado. Después de esto, percibió más reencarnaciones. Parece ser que fue un criminal judío en la época de Jesús, como cuenta en el libro psicografiado por Celia Xavier de Camargo, El eterno mensaje del monte. Este dice así: confieso que la figura de Cristo ejercía tan grande fascinación sobre mí que parecía ganar vida y colorido, movimiento y sonoridad. Todo aquello me era extremadamente familiar y por las vías de la intuición yo sentía que había vivido allá, en aquella época, que conociera al humilde carpintero Galileo, que oyera los mensajes de su boca y cuya voz repercutía indeleblemente aún en mis oídos. Hoy, como habitante de la espiritualidad y ciudadano del universo, sé que estuve allá. Los archivos psíquicos me mostraron eso sin sombra de duda. Sin embargo, en la ocasión no aproveché la gran oportunidad que me fuera concedida por Dios, lo que lamenté y sufrí por los siglos futuros en dolorosas encarnaciones, pues el Espíritu Eterno reconocía que fallara y la conciencia, despertando, no le concedía paz. En posteriores reencarnaciones quiso enmendar el desapego hacia Jesús y predicó el Evangelio. En otra existencia fue quemado por la Inquisición sobre el 1500. En otra participó en la Reforma Protestante tratando de cambiar la Iglesia. Y en la última, como León Tolstoy, intentó cambiarse a través del pacifismo y la transformación radical que sufrió. A través de la medium psicografió 4 libros, el ya mencionado El eterno mensaje del monte, Pasión primaveral, Pasión lila y León Tolstoy por él mismo, en el que revela su perplejidad ante la continuidad de la vida y reflexiona sobre su última encarnación.